Buenas tardes. Hoy vamos a ver la depresión en los niños. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta tanto a niños como a adultos y resulta altamente incapacitante y cursa con un elevado nivel de malestar en ambos casos. Sin embargo, si tenemos en cuenta la falta de madurez emocional y la falta de recursos para manejar sus propias emociones, la depresión en los niños los hace más vulnerables porque no siempre saben describir lo que ellos sienten. La Organización Mundial de la Salud estima que un 3% de la población infantil sufre depresión y representa entre el 10 y el 15% de las consultas de psiquiatría infantil, según diferentes autores. Vamos a ver algunos síntomas principales y sus manifestaciones. Número 1, el estado de ánimo disfórico, que es melancólico o la melancolía. ¿Cómo se expresa o cómo se manifiesta? Bueno, con expresiones o muestras de tristeza, de soledad, de desdicha, vienen cambios en el estado de ánimo, mal humor, viene una irritabilidad, se enfada el niño fácilmente, entra en un estado de hipersensibilidad, lo que significa que llora con mucha facilidad, o entra en un estado de negativismo, resulta muy difícil de complacer. Otro síntoma y manifestación es la ideación autodespreciativa. Vamos a ver algunas de las sintomatologías. ¿Qué significa esto? Son sentimientos de inutilidad, de incapacidad, de fealdad, de culpabilidad. Es un concepto negativo de sí mismo. Son ideas de persecución que manifiesta el niño. Son deseos aún de muerte. Son deseos de huir, de escaparse de casa y tentativas muchas veces de suicidio. También existen los síntomas secundarios. ¿Cómo se manifiestan estos? Con una conducta agresiva, que es una dificultad en relacionarse con otras personas, una facilidad para riñas o discusiones, un poco respeto a las figuras de autoridad. Vamos a ver algunas alteraciones en el sueño. ¿Qué significa esto? Que padecen muchas veces de insomnio inicial, con un sueño muy inquieto, con un insomnio tardío, muchas ocasiones, en otras con dificultad para despertarse por la mañana. Otro de los cambios es en el rendimiento escolar. Van a presentar quejas frecuentes con los maestros, una pobre concentración, dificultades en la atención, disminución del esfuerzo habitual en las tareas escolares, pérdida de interés en actividades extraescolares. Otra es la socialización disminuida. ¿Qué significa esto? Significa que hay una menor participación en grupo, menos simpático o agradable con los demás, va a haber un retraimiento social, una pérdida en los intereses sociales habituales. También va a presentar un cambio de actitud hacia la escuela, lo que significa que va a tener una pérdida de placer en actividades escolares, no va a querer ir a la escuela y no va a querer hacer las cosas. Va a haber una negatividad o un rechazo en la escuela. También presentan quejas en somáticas. ¿Qué significa esto? Que van a tener problemas de dolores de cabeza, no migrañosos, van a tener algías abdominales, unos dolores muy fuertes en el estómago, otras preocupaciones o quejas somáticas. Va a haber también pérdida de la energía habitual, que significa que hay una pérdida de interés por actividades de entrenamientos extraescolares. No van a querer ir al fútbol o clases de inglés o clases de natación. Se va a ver una pérdida en su energía habitual, una disminución o una fatiga física o muchas ocasiones mental. También van a presentar cambios en su apetito y en el peso. Según este modelo, para establecer el diagnóstico de depresión deben concurrir dos síntomas principales y al menos dos secundarios. Estos síntomas deberían persistir al menos durante 4 semanas consecutivas. Dichos síntomas deben constituir un cambio muy significativo respecto al funcionamiento anterior del niño. Vamos a ver algunas causas de la depresión. En la depresión infantil, al igual que ocurre con la de los adultos, concurren varios mecanismos o factores que suelen interactuar
constituyendo el origen del desarrollo de los estados de depresión en niños y jóvenes. Por ejemplo, los padres expresan que no cumplen sus expectativas, mientras que en otras no es así, a pesar de que el pequeño así lo entienda. La depresión infantil también puede responder a otros motivos, como por ejemplo estar sometidos a un estilo educativo excesivamente estricto, o padres que son muy perfeccionistas, o vemos también problemas físicos o dificultades en la interacción con otros niños o conductas agresivas, como por ejemplo el bullying. Los factores determinantes de este trastorno son los factores sociofamiliares. La depresión sería resultado, entre otros factores, de una pobre interacción padre a hijo. Estudios realizados al efecto han demostrado diversas características interactivas familiares peculiares, entre las que se destaca la baja implicación paterna y una alta sobreprotección materna, más conflictos familiares, más problemas de comunicación, más irritabilidad, más abuso y negligencia. Los factores estresantes se pueden incluir que cursan generando un estado de estrés continuo, como por ejemplo las discordias en la pareja, o sea que el niño está constantemente viendo los pleitos entre padres. El elemento relevante para el niño no es tanto la ruptura en sí, sino el estado en que queda la relación afectiva entre los padres. Una relación de amenaza, coerción, produce evidentemente una transición con más carga emocional para el niño y lo hace más vulnerable en el desarrollo de esta patología. ¿Cuáles son los tratamientos? A nivel farmacológico, la depresión en niños se ha tratado principalmente con antidepresivos y se han utilizado inhibidores selectivos y se ha recetado muchas veces otro tipo de medicamentos, pero lo más importante es ver con un profesional. ¿Cuáles son los consejos para padres con hijos con depresión infantil? Bueno, el tratamiento de la depresión infantil podrá ser solo de índole psicológica o combinado con fármacos prescritos por el médico especialista. Desde el punto de vista psicoterapéutico, se incluyen técnicas cognitivas conductuales con las que se le ayuda a detectar y modificar sus distorsiones acerca de cómo interpreta ciertos acontecimientos. Por ejemplo, cómo puede entender una crítica de sus padres o de sus amigos, cómo juzga su comportamiento, etc. A nivel conductual, se le debe enseñar también a manejar adecuadamente sus emociones. Por ejemplo, cómo decir que no, en lugar de ceder a todo lo que quieren sus amigos. Estas técnicas aplicadas directamente con el pequeño deben acompañarse de otras terapias de orden más dinámico y sistémico que ayuden a identificar los patrones de interacción patológica y los posibles conflictos familiares que designan al niño como paciente. En el hogar es muy importante que los padres muestren un cariño incondicional hacia su hijo. Creo que esto es lo básico y lo elemental, que los padres puedan mostrarle cada día el amor a su niño y ese respeto hacia sus preferencias e intereses, dejando de lado estilos educativos muy rígidos y muy autoritarios, muy demandantes, que lo que establecen es que el niño se siente desatendido de sus sentimientos y se siente presionado. El ambiente familiar debe favorecer la adecuada expresión emocional, con el fin de permitir a los niños que desahoguen sus emociones. Para ello, los padres deben hablar con sus hijos de sus propios sentimientos y preguntarles cómo se sienten ellos. Esto es muy importante, que los padres puedan tener una interacción con el hijo para que el hijo aprenda a comunicarse con ellos y sentarse unos minutos para que el niño pueda hablar de sus sentimientos. Los padres además nunca deberían cansarse de decir a sus hijos cuánto les quieren. Y al mismo tiempo es muy bueno que les faciliten jugar con otros niños, que fomenten esas relaciones sociales con grupos de su misma edad. Quisiera terminar este estudio solamente recordando lo que dice la Biblia en Jeremías 30:17, que es un versículo que trae no solamente una promesa, sino trae una esperanza de vida al corazón. Jeremías 30:17 dice Dios: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré
todas tus heridas. Yo creo que como padres, lo más importante es saber que no estamos solos, que en todo este proceso Dios está con nosotros y por nosotros, y que Él es el único que puede traer esa sanidad profunda al corazón y nos ponemos en sus manos. Que Dios les bendiga.